sí ya la persona natural que ha perdido el miedo y quiere trabajar con el Estado, por favor, papel y lápiz, porque comenzamos a darles ese paso a paso para que usted pueda calificarse. ¿Cuál sería el proceso en sí ya de la persona que quiere iniciar con abrir su RUP, ¿no? Así se conoce. Sí. ¿Quieres trabajar con el Estado y no sabes cuál es el proceso de calificación? Pues tranquilo, aquí en tu podcast educativo favorito te contamos ese paso a paso. Bienvenidos a Letras Chiquitas. Mi nombre es Estefanía Núñez, soy CEO de B-Solution, broker de seguros, y hoy para discutir este tan importante tema me encuentro ya con una invitada especial. Ella es Linet Albornoz, líder de fianzas en Seguros Constitución. Hola Linet, ¿cómo estás? Hola Estefanía, bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación también. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a abordar este tema que nos han hecho varias preguntas. Muchas personas quieren trabajar con el Estado y no solo personas naturales, sino entiendo también personas jurídicas y quieren justamente saber cuál es ese paso a paso para poderse calificar como proveedor del Estado. Sí, bueno, te comento. Para calificarse como proveedor del Estado, o más bien esto aplica tanto para personas naturales como jurídicas. Básicamente, las personas naturales por lo general son las que tienen un poco más de dudas, porque las personas jurídicas, cuando ya deciden trabajar con el Estado, pues ya tienen cierta experiencia previa. ¿Qué sucede? Las personas naturales muchas veces cuando se hacen de una profesión, personas jóvenes, recién egresados de la universidad, pequeños emprendedores que están precisamente comenzando, no tienen mucho conocimiento de cómo se deben calificar o cuáles son los pasos a seguir para trabajar como proveedores del Estado. Y tú sabes que ante el desconocimiento a veces preferimos alejarnos o evitarlo por miedo a lo que pueda suceder o por miedo a cómo lo tengo que hacer, tal vez muchas dudas en el sentido de que, ¿y si me pasa esto, cómo debo reaccionar? ¿Qué debo hacer? Muchas personas esa parte particularmente no la conocen. Entonces, lo que prefieren es evitar trabajar con el Estado, pero se cierran una puerta súper importante para su currículum y obviamente para su economía también. Para los ingresos, claro está. Exacto. Una pregunta yo tengo, mi querida Linet, ¿qué pasa con aquellos personas naturales que no tienen un título universitario, pero si bien es cierto, tienen una ocupación o su giro de negocio de su emprendimiento, sí puede trabajar con el Estado o no puede una persona natural que no tenga un título universitario? Todo va a depender del tipo de actividad que desarrolle o el tipo de actividad para el que quiera participar como proveedor del Estado. Porque de repente para hacer una provisión a lo mejor no le requieren un título universitario, pero en cambio sí le requieren que acredite experiencia en lo que él va a hacer o en el área para la cual se va a calificar como proveedor del Estado. Un proveedor del Estado, recordemos que no solamente aplica para el tema de ingeniero civil, o el tema de arquitectos, obras civiles, sino que también aplica para todos los servicios normalizados que están dentro de la ley de contratación pública y que el Estado requiere. Me invento el tema de algún tipo de provisión de algún material que requiera textil alguna institución. También, ¿no? Muchas tema veces. Textil, muchas veces para los uniformes de los empleados públicos, tema de mantenimiento de oficinas. Entonces no siempre va a requerir un título universitario, pero lo que sí es sumamente importante es que acrediten experiencia en el giro del negocio para el que se están calificando como proveedor del Estado. Perfecto. Ahora sí ya la persona natural que ha perdido el miedo y quiere trabajar con el Estado, por favor, papel y lápiz, porque comenzamos a darles ese paso a paso para que usted pueda calificarse. ¿Cuál sería el proceso en sí ya de la persona que quiere iniciar con abrir su RUP, ¿no? Así se conoce. Sí, el registro único como proveedores es lo que se conoce como RUP o RUP. La verdad es que te cuento. El tema de la calificación como proveedor del Estado, o más bien el tema de contratación pública, quizás desde el año 2017-2018
ha venido evolucionando mucho en el Ecuador. Lo que se ha buscado también con esta evolución tanto de las normas como del proceso en general es que sea un proceso mucho más transparente, mucho más expedito, que la gente esté enterada de lo que sucede con la contratación pública. De hecho, tú te ingresas al portal del CERCOP, que es la institución que maneja todo este tema de la contratación pública, y allí tú tienes información de dominio público donde tú puedes ver cómo ha sido el proceso de contratación por cada entidad pública durante el año, tienes un récord de años atrás, puedes ver también, consultar a un proveedor del Estado para ver cómo ha sido su proceso o sus procesos de participación dentro de licitaciones públicas o dentro de concursos públicos. ¿Qué sucede? Desde el año 2020 esto ha cambiado el tema de la calificación como proveedor del Estado y ahora todo se hace online. ¿Ya? Existe en el portal del CERCOP, que el portal es www.cercop.gov.es. Allí tú te ingresas y tienes un link donde tú puedes acceder a calificarte como proveedor del Estado. ¿Qué se hace allí? Está resumido en 8 pasos. Son pasos muy fáciles. El portal es bastante amigable. Tú te ingresas. Allí solamente vas a rellenar formularios. Son 8 pantallazos donde te van a pedir información, que es básicamente una información que toda persona que actualmente contrate, ya sea en la parte privada o en la parte pública, debería tener al día, porque son datos básicos como por ejemplo el tema del RUC, el tema de ingresos mensuales, quizás anuales, el tema de la experiencia acreditada. Es información súper básica lo que te piden allí. Una vez que tú concluyes los 8 pasos, en la pantalla final es donde te va a pedir el sistema cargar cierta documentación que es básica para que te puedan habilitar tu RUP o tu registro único de proveedores. ¿Qué información, qué documentación sería la necesaria para que tenga que cargar esta persona? Sí, en el caso de personas naturales, por lo general es una copia del RUC para acreditar que tú te estás calificando en una actividad que es para la que tú estás acreditado o para la que tú estás acreditando la experiencia. También te piden, aparte del RUC, también te piden un servicio básico que básicamente también es para corroborar tu dirección. Incluso con el RUC también pueden corroborar la dirección que tú tienes registrada en el SRI, porque en base a eso te aprueban el tema de las provincias donde tú puedes trabajar. Perfecto. Es decir, que la persona que hace el proceso de calificación y vive aquí en Quito o tiene su emprendimiento, su empresa aquí en Quito, solo puede licitar con empresas de Quito. No es que solo pueda licitar con empresas de Quito, sino que tú tienes que hacer el proceso y tú tienes que ir calificándote por provincias. Entonces, claro, por eso cuando tú consultas a un proveedor del Estado en el portal, te aparece todas las provincias para las cuales está habilitado y los giros de negocio para los cuales está habilitado. Porque puede ser en el caso de proveedores, en el caso de provisiones, contratos de provisión, puede ser que yo haga una provisión para una institución pública, me invento de hojas de papel blanco, pero también puedo provisionar porque está dentro de mi giro de negocio, por ejemplo, lápices o esferos. Suministros de papelería, exacto, ¿no? Suministros de papelería. Entonces, todas estas actividades quedan registradas dentro de tu RUP y adicionalmente te colocan las provincias donde tú estás calificado como proveedor del Estado. Perfecto. Ahora, en tiempo, ¿cuánto duraría este proceso desde que ingresa la persona a la página del CERCOP hasta que culmina llenando todas estas 8 ventanas y subiendo la documentación? Mira, yo creo que el tiempo para llenar las ventanas ya va a depender de la persona, ¿no? Va a depender de todo lo que tú estés haciendo en el momento, porque a veces estamos haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Va a depender también de la agilidad que la persona tenga para el dominio del portal y la facilidad con la que maneja el portal. Sin embargo, como te comentaba hace un ratito, el portal es bastante amigable. Okay. Es bastante amigable. Ahora, el tema de la respuesta para habilitar el RUP por parte del CERCOP, yo le doy entre 24 y 48 horas. Siempre. Una vez cargada toda la documentación y lleno, ¿no? Claro, una vez relleno los formularios y que la información esté correcta y una vez que también la documentación que tú adjuntas esté correcta. Porque recordemos que a veces sucede, te piden copia de un RUC y a lo mejor subimos la copia de un RUC, pero no es un RUC escaneado, sino una foto y no se ve muy bien. Entonces, claro, el proceso hay que hacerlo y hay que tratar de hacerlo de la manera
correcta para no tener problemas o para no perder tiempo. Yo le doy entre 24 y 48 horas para una respuesta, en el sentido de que se te active tu RUP y que tú puedas ya decir, tengo ya un RUP activo y puedo empezar a trabajar con el Estado o puedo empezar a participar en procesos del Estado. Perfecto, en realidad la persona nunca tiene que salir de casa entonces, ¿no? Todo lo va a hacer online. Todo se hace actualmente online. Obviamente hay casos y casos, ¿no? Habrán personas que de repente se les presente algún inconveniente y deban ir a solucionar personalmente, pero por lo general todo se puede hacer vía online. Ahora, mi querida Linet, ¿qué pasa cuando ya la persona está activo con su RUP, ya tiene su RUP activo y puede ya comenzar a trabajar con el Estado? ¿Qué pasa cuando ya gana una adjudicación? Es decir, cuando ya una empresa pública adjudica un contrato a este proveedor y ¿qué son las pólizas de fianzas? Que quería preguntarte específicamente porque sabemos que van ligadas, ¿no? A ver, una vez que el proveedor ya resulta adjudicado, ya resulta favorecido con la adjudicación, evidentemente es notificado por correo electrónico, se le hace llegar su carta de adjudicación. También en el portal del CERCOP existe la pestaña de archivos cuando tú consultas ya por proceso, y allí tú puedes descargarte la carta de adjudicación, que en todo caso, bueno, así se le dice en el tema de contratación pública, pero es una carta donde te notifican que tú eres el proveedor seleccionado para ese proceso. ¿Qué va a suceder? Luego de eso, de acuerdo a la norma, el proveedor tiene unos días para presentar las pólizas ante la institución pública. Son 15 días para presentar las pólizas ante la institución pública. ¿Cuáles son las pólizas más comunes que te puede pedir una institución pública? Bueno, dentro de un contrato como tal, pueden haber diferentes tipos de pólizas. Pueden haber pólizas no solo de fianzas, sino también de ramos generales. En este caso que hablamos de fianzas y que normalmente es lo que aplica para los proveedores persona natural, ¿qué va a suceder? Ellos tienen estos 15 días para presentar las garantías que van a avalar este contrato. Y esas garantías por lo general son buen uso del anticipo y cumplimiento de contrato. En algún momento mencionábamos en una conversación nuestra que el tema de la póliza de buen uso del anticipo no tiene una normativa dentro de la ley como tal, es decir, en qué casos aplica y en qué casos no aplica. La póliza de buen uso del anticipo, lo único que la norma o el reglamento te indican es que no puede superar el 70% del monto del contrato, un anticipo. Ahora, el porcentaje que el proveedor va a recibir como anticipo es un porcentaje que se pacta al momento de la negociación entre el beneficiario y el contratista. ¿Siempre hay un anticipo cuando se trata de un contrato con el Estado? No siempre hay un anticipo. No es necesario que siempre exista un anticipo. ¿De qué va a depender que exista un anticipo como tal? Va a depender de muchos factores. Por eso te digo que eso va a depender de la negociación que hagan y de los factores que analicen al momento de la negociación. Por ejemplo, no es lo mismo que un proveedor del Estado renuncie a un anticipo cuando es una obra civil de gran envergadura que pueda costar unos 8 millones de dólares porque tendría él que autofinanciar ese proyecto. Todo el proceso, claro. Todo el proyecto. A que de repente en una provisión donde quizás el proveedor va a necesitar unos 10,000, 15,000 dólares para hacer pagos previos a los proveedores que a su vez él tiene de este material o de este servicio para el que le han contratado, pueda decir, bueno, yo tengo los fondos y yo puedo financiar 10,000, 15,000 dólares. Entonces todo va a depender de la negociación y de los factores que ellos analicen al momento de hacer la negociación. Perfecto. ¿Qué tipo de profesionales son los más comunes que llegan a hacer un contrato con el Estado? Un contrato con el Estado, la verdad, yo en mi experiencia personal diría que no existen unos más que otros. Yo creo que es igual para todos porque las actividades normalizadas en la ley de contratación pública dan para todo tipo de profesional. Existen dentro de la ley, por ejemplo, todo lo que es el tema de ingenieros civiles, todo el tema de arquitectos, existen también el tema de consultorías que no solamente van dedicadas a la parte civil, sino que también pueden haber consultorías en el tema de procesos de auditoría, procesos legales, pueden haber auditorías, incluso yo he visto auditorías médicas también. Entonces, la verdad es que es un espectro bastante amplio. Creería que no existe una
una profesión en particular en la que se pueda decir, bueno, estos son más comunes que otros. Sin embargo, si tendría que escoger una profesión en la que yo diría es más común ver este tipo de profesionales participando en la contratación pública, me atrevería a decir que los ingenieros civiles podrían ser la profesión más común que va a tener un contrato. La profesión más común. También porque da para mucho. La ingeniería civil, o el ingeniero civil da para hacer una consultoría como también para elaborar el proyecto como tal. Entonces, la verdad es que sí aplica un poco más. Sí, tendría yo que escoger, pero de allí diría que no hay una profesión específica porque entiendo que para todos hay una oportunidad porque dentro de la ley existen muchos servicios normalizados. Perfecto, y qué bueno saberlo porque la gente que nos está observando, que puede ser desde un arquitecto, como tú bien lo decías, hasta un ingeniero, o puede ser un proveedor de un servicio, ¿no? Yo he visto bastante también el tema de mantenimiento a la maquinaria, a las copiadoras en ciertas instituciones públicas, también pueden trabajar, sí hay trabajo, lo importante es aquí capacitarnos y hacer el proceso adecuado para que nosotros estemos capacitados como proveedores del Estado. Ahora, mi querida Linet, en toda tu trayectoria, ¿alguna experiencia que hayas tenido con alguna persona que desconocía, tenía miedo de hacer este proceso y de trabajar en sí con el Estado? Experiencias muchísimas, si te las cuento todas no terminaríamos, pero sí, hay muchas experiencias y yo creo que tengo una que va muy enfocada justamente a lo que conversábamos del tema de las personas jurídicas o las personas más jóvenes que están recién egresando de la universidad y que quieren empezar a trabajar, que quieren empezar a emprender. Uh-huh. Y es que, bueno, en algún momento me sucedía a unos chicos que salían justo de la Facultad de Artes y ellos habían ganado como especie de un contrato para grabar un cortometraje que tenía que ver mucho con el tema de turismo acá en Quito. Y los chicos estaban súper desesperados porque no sabían qué tenían que hacer. O sea, simplemente a ellos les hicieron esa propuesta y ellos no sabían qué tenían que hacer o qué pasos debían seguir. Afortunadamente, bueno, conocían a una persona en común. Esta persona recomendó que fueran a conversar conmigo, claro. Y yo pude apoyarlos en ese sentido. Les pude explicar un poco cuáles eran los pasos que tenían que seguir, qué era lo que tenían que hacer. Y bueno, ahí estuvimos trabajando con ellos de la mano hasta que lograron sacar su póliza. En algún momento fui invitada a ver cómo grababan el corto, luego me mostraron el corto, súper contentos estaban y yo creo que ya eso les sirvió de mucho porque aprendieron ellos. Ya de ahí en adelante caminan solitos, hasta ahora mantengo contacto con ellos porque siguen siendo mis clientes. Y siguen trabajando con el Estado, me imagino, claro, ¿no? Siguen trabajando con el Estado, asimismo trabajan en la parte privada también, siguen siendo mis clientes y en algunos contratos necesitan pólizas, en otros no, pero tú sabes qué es lo importante, que ellos aprendieron lo que tienen que hacer y que cuando necesitan o tienen alguna duda, ellos me llaman y preguntan, oye, mira, ahora tengo esto, ahora tengo esta duda, pero ya no son los mismos que yo conocí hace 2 años atrás, que estaban recién egresados de la universidad y que no tenían idea de lo que tenían que hacer. Y eso es lo más importante, porque hoy por hoy ellos así no tuviéramos contacto, así no tuvieran contacto conmigo, podrían ellos hacer su proceso solitos sin ningún problema, porque lo importante es que aprendieron. Subrayo muchísimo en esta historia tan bonita que tú nos comentas, la importancia de conocer el proceso de calificación, porque yo me pongo a pensar que hay muchos profesionales, emprendedores también que son muy buenos y muy aptos para poder hacer este tipo de trabajos con el Estado y para ganar algo más de dinero a su economía familiar, y lastimosamente por desconocer cuál es el proceso en sí para sacar tu RUP y también para poder trabajar con el Estado directamente, pues lo dejan de lado, ¿no? Y yo digo mucho esta frase que es el más conocido le gana al mejor. Muchas veces hay empresas que son muy buenas, profesionales excelentes, que tal vez por este desconocimiento no pueden estar brindando un excelente servicio a las instituciones públicas. Y tal vez, claro está, quien ya domina el tema de contratación pública, pólizas de fianzas y demás, lo haga a la perfección. Por eso es importante siempre estar en este tipo de espacios en los que aprendemos y nos educamos y sobre todo tenemos la oportunidad de tener una nueva opción para nuestra economía. Mi querida Linet, ¿alguna recomendación que tú le puedas dar a la gente que tal vez tiene justamente ese temor, ese miedo ya a hacer este proceso directo con el CERCOP?
Sí, bueno, mi recomendación para todas las personas que quieran trabajar como proveedor del Estado o calificarse como proveedor del Estado es más bien que se atrevan a hacerlo, porque como bien te comentaba, cuando se hace el primer proceso, ya los demás son súper fáciles. Lo más importante es que en el camino vayan aprendiendo. No quiere decir que vamos a aprender todo de una sola vez, es un camino que tenemos que ir recorriendo poquito a poco. Este tema de la contratación pública es un tema bastante novedoso, porque a diario se van cambiando procedimientos, a diario se van cambiando ciertas cositas, ciertos detalles que evidentemente debemos tenerlos bien presentes al momento de contratar. Entonces, todos los días vamos aprendiendo un poco. Las personas que trabajamos con el tema de contratación pública, todos los días aprendemos. Ningún caso es igual a otro. En todos los casos tenemos que analizar, tenemos que revisar y leer detenidamente qué es lo que yo tengo que hacer. Ahora, para este proceso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sin embargo, la calificación como proveedor del Estado se hace una vez. Ya luego de eso, tú puedes seguir contratando y anualmente, bueno, ir presentando tu documentación actualizada para que mantengas tu RUP vigente y activo para seguir contratando. Pero lo más importante es que se atrevan a hacerlo, que pierdan el miedo, que se abran al conocimiento. Hay personas, o habemos personas, me incluyo, que manejamos el tema de contratación pública y que estamos abiertos a poder prestar una ayuda, completa, a poder prestar una asesoría completa, incluso acompañamiento desde el momento en que deciden calificarse hasta el momento en que ya obtienen sus pólizas, de manera que puedan aprender todo el recorrido y que tengan también conocimiento de cómo deben manejar el contrato, porque eso es algo muy importante también. No solo hacer referencia al tema de calificarse como proveedor del Estado o al tema de sacar las pólizas, sino al tema también de en el transcurso de cómo manejo yo ese contrato, qué debo hacer. Si yo tengo que presentar planillas para de repente ir bajando mi riesgo en la póliza de buen uso del anticipo que comentábamos hace un rato, ¿qué debo hacer para presentar esas planillas? ¿Cómo las debo presentar? ¿A qué persona yo debo acudir? ¿A mi administrador de contrato? ¿A la persona que a mí me presta el apoyo dentro de esta institución pública? Y esto es fácil de entender, porque a lo mejor las personas que nos verán dicen, ¿y cómo sé yo quién es mi administrador del contrato? Eso es muy fácil, no tienen que preocuparse por eso, porque al momento que contratan, toda esa información es un suministro que le proveen al contratista, es una información pública, que hacen pública al contratista. Entonces, eso es lo de menos. Por ese tipo de cosas no deben preocuparse. Lo que tienen es que ocuparse de hacer su calificación como proveedor del Estado y evidentemente ir de la mano con una persona que pueda orientarles en todo este proceso hasta que se le dé el cierre final al contrato y hasta que se firme el acta de recepción provisional o definitiva en cualquiera de los dos casos. Resalto mucho esto último que mencionaste, busquemos a las personas adecuadas, las personas que saben, que son expertos en esta área y sobre todo que van a podernos brindar asesoría desde el momento cero hasta el momento final. Ahora, mi querida Linet, hablamos ya de lo que era la calificación para ser proveedor del Estado. Sabemos que para adquirir una póliza también de fianza existe un proceso de calificación. ¿Puedes contarnos cuál es ese proceso, por favor? Claro, mira, los clientes cuando van a las compañías de seguros, hay unos que ya conocen cómo es el proceso porque, claro, vienen de trabajar ya años en la contratación pública y privada y ya saben cómo se maneja. Sin embargo, así hay muchos otros que desconocen el proceso y llegan y tú tienes que llevarlos igual de la mano hasta que hacen todo el proceso de calificación, se emiten las pólizas, hacer un seguimiento continuo del contrato hasta darle cierre a ese contrato. En el momento de la calificación en una compañía de seguros, bueno, en mi experiencia que he tenido la oportunidad de trabajar en varias compañías de seguro, no cambia mucho el tema de la calificación entre una compañía y otra. Normalmente la documentación que se solicita es una documentación básica que todo proveedor del Estado, para calificarse con el Estado y para ganar un contrato ya la tiene, público, ¿no? Ya la tiene. Por ejemplo, copias de RUC, en el caso de personas naturales, ¿no? Hacemos un poquito de énfasis en el caso de personas naturales, copia del RUC,
copia de cédula, papeleta de votación actualizada, evidentemente la cédula vigente. Tiene que presentar declaraciones del impuesto, tiene que presentar documentos que acrediten el patrimonio que él tiene, tanto en activos corrientes como en activos fijos. Por ejemplo, pudiéramos presentar dentro de esto copias de impuestos prediales, de bienes que tengan, copias de matrículas de vehículos que posea el contratista. ¿Por qué? Porque sabemos que al momento de calificar a un proveedor del Estado hay ciertas aristas que tienen un peso en la calificación. Entre estas te puedo mencionar la parte financiera o el patrimonio que tenga el proveedor del Estado. Recordemos que una fianza es como un crédito bancario. Así es como una garantía, ¿no? Bancaria. Uh-huh. Y obviamente yo como compañía de seguros me estoy constituyendo en tu fiador solidario. O sea, yo voy a dar la cara por ti en caso de que algo suceda con ese contrato. Entonces, obviamente al momento de hacer la calificación, el tema patrimonial juega un papel fundamental. Pero además de esto también se analiza todo lo que es el riesgo moral, es decir, qué tal está este cliente dentro de su capacidad de pago, dentro de su récord crediticio, cómo ha estado de repente en la función judicial, qué tipo de procesos tiene, a qué corresponden. Todo esto se analiza. Y por último también el tema y no menos importante, porque esto también juega un papel fundamental, el tema de la experiencia técnica, ¿no? Porque si tú ganaste un contrato para hacer una obra civil, por ejemplo, construir un edificio, tú tienes que tener la experiencia que te acredite en eso. No cualquiera puede venir a construir un edificio. Una consulta aquí, ¿la experiencia tendría que ser con instituciones públicas o puede ser experiencia con empresas privadas también? Puede ser también con empresas privadas, puede ser con empresas públicas, empresas privadas. Obviamente la experiencia, y no te voy a mentir, para nosotros cuando hacemos los suscriptores de fianzas, cuando hacemos un análisis de un cliente, evidentemente pesa más la experiencia en contratación pública, porque tú sabes que la experiencia en contratación pública es como que un poquito más engorrosa de conseguir, o sea, no cualquier persona puede firmar un contrato con el Estado y concluirlo de una manera sana para ambas partes. Entonces, eso habla muy bien del contratista, porque mientras más experiencia en el ámbito público tú tengas, evidentemente eso nos demuestra a nosotros como compañía de seguros que tú eres un proveedor con el que vale la pena trabajar, porque has tenido un récord de tantos contratos, todos cerrados en el tiempo y de la manera correcta. Ahora, ¿qué pasa con las personas que ya calificaron con la compañía de seguros para la emisión de una póliza de fianza? Si posterior a eso tienen un nuevo contrato con el Estado, ¿van a necesitar volver a hacer este proceso o solo se lo realiza una sola vez? No, mira, la calificación como cliente de fianzas de una compañía de seguros dura un año. La documentación que tú presentas dura un año. Esta documentación tú la tienes que ir actualizando anualmente. Por ejemplo, si te calificaste hoy, en el mes de mayo, tú vas a actualizar esa documentación hasta mayo del año siguiente. ¿Por qué se hace esto? Porque recuerda que todos los años tenemos que hacer declaraciones de impuestos, de repente tenemos un año que es electoral, entonces va a cambiar tu papeleta de votación que debe estar actualizada. Por ejemplo, tu cédula tal vez la perdiste, tuviste que emitir una cédula nueva o se te venció y tuviste que emitir una cédula nueva. Entonces lo más lógico es que esa documentación sea actualizada año a año por dos razones. La primera razón es para que nosotros en fianzas mantengamos la calificación actualizada y podamos hacer una revisión periódica del cliente y cómo está el cliente, cómo está su comportamiento dentro de todo este ámbito de la contratación y todo este ámbito de las pólizas de seguro. Pero también es por un tema de prevención y lavado de activos, ¿no? Tú sabes que todas las compañías de seguros o todas las compañías en general hoy por hoy debemos cumplir con todo lo que tiene que ver con la ley de prevención y lavado de activos, y una de las cosas que exige la ley es básicamente que el cliente mantenga su documentación actualizada para poder hacer una debida diligencia y de esta manera mantener la transparencia en cuanto a nuestros clientes, en cuanto a la contratación
y en cuanto a la emisión de las pólizas que el cliente necesita. Entonces, sabemos que los contratos con el Estado tienen diferente tipo de vigencia, no necesariamente va a ser un año, va a ser 6 meses, pueden ser hasta menos, ¿no? Sabemos que pueden ser hasta días. Ahora, si ese mismo proveedor durante un año tiene varios contratos y por ende va a requerir distintos tipos de pólizas, en ese año no va a tener que hacer otra calificación, entendería, ¿verdad? Claro, en ese año no tiene que hacer otra calificación. Como tú dices, todos los contratos no tienen la misma vigencia, ¿no? Porque todo va a depender de la complejidad del objeto contractual que estén firmando o de la labor que ellos vayan a realizar. Entonces, ¿qué va a suceder? Si durante el año tiene 5 o 6 contratos, cada vez que él solicite una póliza nueva, nosotros como técnicos de fianzas debemos hacer una nueva revisión del cliente para ver cómo está el cliente y cómo está la ejecución de los contratos anteriores, porque eso también hay que analizar. No es que como tú tienes la documentación vigente por un año, yo te voy a dar todas las pólizas que tú necesites durante ese año. Hay que hacer una revisión previa de los contratos que estén vigentes y, si es posible, sentarse con el proveedor a conversar y decirle, a ver, cuénteme cómo está este contrato, en cuánto está el porcentaje de avance, cuándo cree usted que entregue. Y obviamente, conociendo todos estos puntos de cada uno de los contratos que tenemos vigentes, vamos a decidir bajo qué condiciones se le van a dar las nuevas pólizas. O por último, existen contratistas que son súper organizados y dentro del plazo contractual que les establecen en la adjudicación, ellos concluyen los proyectos que tienen. Entonces, cuando tú les llamas a una reunión y le dices, mire, necesito saber en qué estatus está este contrato, ellos de una vez te dicen, ¿sabe qué? Ese contrato ya entregué porque el plazo contractual se me venció la semana anterior. Entonces, yo ya entregué la obra, solo estoy a la espera del último pago o solo estoy a la espera de la firma del acta de recepción definitiva. Eso es algo bueno del contratista, eso te habla bien del contratista, porque ahí tú puedes ver que es un contratista ordenado, cumplido, que sabe qué es lo que tiene que hacer y en todo caso, para esos casos, como hemos venido conversando, de contratistas que no tienen mucha experiencia y que tal vez no tienen el conocimiento completo de qué es lo que tienen que hacer, bueno, para eso estamos nosotros también, para brindar esa asesoría. Yo creo que algo que nos diferencia un poco es una asesoría personalizada. No es que a mí me llega el cliente y en el momento yo le digo, bueno, tiene que cumplir esto y esto y esto y ya, y me olvidé del cliente. No. Me ha tocado casos donde me llegan personas que recién están empezando a contratar y muchas veces no saben cómo llenar los formularios de vinculación, porque claro, es algo nuevo para ellos y el formulario de vinculación entendemos que es un documento bastante extenso donde te pide mucha información y en ocasiones tiende a confundir. Entonces me ha tocado, yo me siento con el cliente y ahí le explico, le voy diciendo campo paso por a paso campo lo que tiene que colocar o qué información es lo que le están solicitando. Entonces yo creo que de eso se trata, ¿no? Hay algunos contratistas que ya tienen la experiencia previa y ya ellos solitos caminan, solo vienen porque necesitan la póliza, se hace su análisis, se hace su calificación y en el caso de suscribir la póliza se suscribe, pero hay muchos otros que tienen desconocimiento, tienen y muchas necesitan dudas. esa asesoría y sobre todo, como tú bien lo dices, desde cero, que la persona que le va a brindar esa asesoría no le vea como un número más, simplemente una póliza más que va a meter a sus bolsillos una comisión, sino que le vea como una persona, como una manera de transformar también la vida de esa persona, porque tal vez estás dándole la oportunidad de entender un proceso que a la larga va a ser un proceso que le va a traer beneficios personales, ¿no? Claro, es que mira, yo siempre he dicho que cuando el cliente viene a ti a hacerte preguntas o a contarte algo, él te está contando su problema, él te está contando qué es lo que le está pasando ahorita que no lo deja dormir. Entonces yo siempre he dicho que hay que ser muy empáticos, hay que ponerse en el lugar del cliente también y escucharlo. Primero hay que escuchar cuál es el problema que él tiene, qué es lo que necesita, para que de allí tú empieces a guiarlo, a orientarlo en qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que eso es fundamental. Es la orientación al servicio, como tú bien lo dices, no simplemente el dejarlo hasta ahí y saber su problema y no buscarle una solución, sino también buscar la manera de ayudarlo y por qué no a través de estas herramientas financieras que son los seguros y que nos permiten llegar a las personas y en este tipo específico de pólizas de fianza brindar un asesoramiento completo, ¿no? Qué bonito que puedas tú hacer esa labor. Lastimosamente hoy en el mercado hay muchas personas que buscan una
supuesta asesoría, pero lo único que están buscando de por medio es cuánto voy a recibir yo, cuánto voy a ganar yo, y se están olvidando del ser humano que está por detrás, y que muchas veces, como tú lo dijiste, a veces llegan clientes súper perdidos, que no tienen ni idea de cómo llenar un formulario. Para eso estamos las personas que estamos capacitadas en seguros, y sobre todo que buscamos brindar un servicio de calidad. Mi querida Linet, te agradezco muchísimo, realmente una experiencia bonita el poder compartir este tiempo contigo. Sé que para algunas personas pudo resultar un poquito términos un poco técnicos, pero no se queden con ese miedo. Estamos siempre prestos para brindarles asesoría adecuada, oportuna y honesta, siempre buscando que ustedes puedan cumplir con ese objetivo de trabajar con el Estado, con ese objetivo de buscar pólizas eficientes y rápidas, y sobre todo de que no se queden en la desconfianza y en el desconocimiento. Tú decías una frase que me gustó muchísimo, y es que muchas veces las personas, el desconocimiento les lleva al miedo, y ese miedo evita que puedan dar un paso hacia adelante. Correcto. Y abrirse sus horizontes en un nuevo trabajo, ¿no? Que es trabajar también con el Estado. Sí, claro. Bueno, yo te agradezco también por la invitación y por el tiempo. La verdad es que sí, fianzas es un tema que se maneja con mucha terminología jurídica. A veces es un poco difícil de comprender para las personas que no son abogados, o para las personas que no manejan el tema de seguros, de contratación pública. Sin embargo, como tú decías, aquí estamos nosotros, estamos prestos a apoyarle al cliente, estamos abiertos a poder darles un acompañamiento y una asesoría personalizada. Quizás en una reunión ya más personal, donde se converse de un tema en particular, o de una contratación en particular, o un procedimiento en particular. Obviamente la terminología es como que mucho más coloquial para que el cliente también pueda entender. Pero la verdad es que no hay que tener miedo. El tema de fianzas es un tema bastante noble y fácil cuando tú ya lo conoces, cuando tú ya lo dominas. Lo importante es que hay que arriesgarse a calificarse como proveedor del Estado, hay que arriesgarse a participar. El que no participa, el que no arriesga, no gana ni pierde. Entonces, aquí incluso perdiendo un proceso, no estamos perdiendo el tiempo, porque te garantizo que perdiendo un proceso en el que un proveedor del Estado participe, ya ganó, porque ya ganó el conocimiento y ya ganó la experiencia de qué es lo que tengo que hacer o cómo lo voy a hacer la próxima vez. Entonces, como bien dicen por ahí, de los errores se aprende. Entonces, no hay que tener miedo para eso, no hay que tener miedo de calificarse, no hay que tener miedo de trabajar con el Estado, y simplemente buscar a las personas adecuadas que puedan ayudarnos a llevar el proceso como debemos llevarlo, y que nos garanticen que con eso podemos resultar favorecidos. Todos podemos resultar favorecidos siempre y cuando tengamos la experiencia acreditada para lo que estamos calificando. Así es, a nadar se aprende tragando agua, así que si usted quiere trabajar con el Estado, deje ese miedo por detrás. Vamos a buscar a los expertos que puedan ayudarnos, que nos puedan dar esa asesoría oportuna, y vayan con nosotros de la mano durante todo el proceso. Ha sido un gusto compartir con ustedes, sé que quedaron dudas pendientes. No se preocupen, porque vamos a continuar en otro episodio hablando justamente del proceso ya de calificación con las compañías de seguros, y cuáles en sí las pólizas que más solicitan las instituciones públicas. Les agradezco por estar aquí presentes en un episodio más de Letras Chiquitas. Nos vemos la próxima semana.